El universo no es un lugar tranquilo. Está plagado de secretos ancestrales y entidades que duermen más allá de nuestra percepción. La humanidad, en su arrogancia, buscó respuestas. Pero algunas preguntas no deben hacerse. Y algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Esta es una colección de 3 advertencias de lo que sucede cuando tocamos lo intocable. Yo, Javier Martínez, ingeniero de sistemas de la colonia minera Bilbao, ubicada en el asteroide 21187 Cervantes, nunca debí haber mirado al abismo que nos observaba desde dentro de la propia roca. Todo comenzó con el descubrimiento, un descubrimiento que nos condenó a una existencia que desafía toda biología y toda cordura. El mineral negro e iridiscente que tanto codiciábamos, bautizado como ébano viviente, no era un mineral. Era una cáscara, una coraza petrificada que protegía lo que no debía ser perturbado. Los huevos de algo que dormía en el vacío entre las estrellas, algo que ahora despierta. Nuestros días eran monótonos, un ciclo interminable de perforación, extracción y procesamiento. La colonia, un complejo de hábitats presurizados y túneles excavados en la roca, era un lugar áspero, habitado por hombres y mujeres ásperos de ciudades como Valencia, Zaragoza, Málaga. El jefe de operaciones, un hombre pragmático de Madrid llamado Antonio, solo se importaba con los números, con la tonelada de ébano viviente que enviábamos a la Tierra. La geóloga, una mujer inteligente y curiosa de Barcelona llamada Isabel, fue la primera en notar las extrañas propiedades del material, sus venas pulsantes bajo una luz ultravioleta, su densidad que fluctuaba de forma imperceptible. Nadie la escuchó, por supuesto. El beneficio era un canto de sirena más poderoso que cualquier advertencia. El accidente ocurrió en el sector gamma, la cámara más profunda y rica. Una falla catastrófica en el sistema de soporte estructural durante una detonación controlada. Yo estaba en el control central, monitorizando las lecturas, cuando todos mis paneles parpadearon en alerta roja. Una explosión sorda resonó a través del asteroide, seguida por el grito metálico del acero siendo retorcido. La presión en el sector gamma se desplomó, pero los escudos de contención funcionaron, aislando la brecha. Sin embargo, algo había sido violado. Una cámara principal, hasta entonces oculta tras una veta gruesa de ébano viviente, fue abierta a nuestro mundo. El primer equipo de rescate, liderado por un hombre valiente de Sevilla llamado Carlos, reportó una neblina espesa y ámbar que flotaba en la cámara de aire contenida. Reportaron un líquido viscoso y oscuro, del color de un hematoma antiguo, que rezumaba de las paredes expuestas de la cámara, un líquido que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Trajeron muestras. Fue nuestro error final. Un recipiente de contención sufrió una microfractura durante el transporte. Una sola gota del fluido se filtró y tocó el suelo de acero pulido del laboratorio. En los días siguientes, una humedad extraña comenzó a impregnar la base. Un olor dulce y metálico, como de cobre y melaza, se volvió persistente. Las fallas en los sistemas comenzaron siendo pequeñas, inexplicables. Puertas automáticas que tardaban un microsegundo más en abrir. Pantallas de ordenador que desarrollaban una textura orgánica, una especie de película nacarada bajo el cristal. Lo atribuí a daños en la red de fibra óptica, a interferencias electromagnéticas de la tormenta solar que nos afligía. Era un tonto que pensaba en términos de ingeniería y lógica, cuando la realidad se deshacía en algo completamente diferente. Entonces, las paredes comenzaron a sudar. No era condensación, era un sudor graso y caliente que corroía la pintura y revelaba el metal debajo. Y el metal, a su vez, comenzó a ablandarse. No se derretía, no como el acero bajo calor, sino como una masa bajo una levadura biológica. Perdió su rigidez, se volvió esponjoso, comenzó a hincharse y a formar venas superficiales que palpitaban con una circulación lenta y grotesca. Los paneles de control bajo mis dedos comenzaron a tener una textura de cartílago. Los cables que recorrían los conductos parecían tendones,
contrayéndose y relajándose independientemente de cualquier corriente eléctrica. El pánico, por supuesto, siguió. Antonio intentó imponer orden, pero su autoridad se disolvió cuando la puerta de su oficina se selló sola, transformándose en una membrana opaca y traslúcida que respiraba con un sonido húmedo y horrible. Oímos sus gritos ahogados, no de dolor, sino de puro terror existencial, hasta que se callaron, sustituidos por un sonido de reordenación orgánica, de huesos y metal siendo reformados en una nueva configuración. La colonia Bilbao ya no era una estructura inorgánica. Era un cadáver, un útero, una crisálida, todo al mismo tiempo. La luz artificial se volvió una luminiscencia ámbar y pulsante que emanaba de las propias paredes. El aire se volvió espeso y pesado, cargado de esporas o moléculas de algo que no era aire, algo que inhalábamos y que nos cambiaba desde dentro. Vi a un técnico de Valencia, llamado Miguel, apoyarse accidentalmente en una pared que se había vuelto una masa pegajosa y protoplásmica. Su traje de trabajo se fusionó instantáneamente con la superficie, y su carne se fusionó con la tela del traje. No gritó, solo me miró con una última perplejidad antes de ser absorbido, su cuerpo siendo deshecho y reintegrado en la arquitectura creciente de carne y hueso. Isabel, la geóloga, perdió la cordura de forma callada. Se sentaba en lo que otrora fue el comedor, ahora un nicho revestido de tejido muscular estriado, y acariciaba las paredes como si acariciara a un animal de compañía, susurrando sobre la belleza de la nueva geometría, sobre la sublime lógica del crecimiento orgánico. Ella fue la primera en ser asimilada voluntariamente, caminando hacia una cortina de tendones que se abrió para recibirla y se cerró tras ella, para nunca más verla como una mujer de Barcelona. Y yo, Javier Martínez, de Toledo, lo observé todo. Mis sistemas estaban muertos, sustituidos por una red nerviosa viva y palpitante que se extendía por toda la base. Mis instrumentos medían solo pulsos, tasas de crecimiento, la sinfonía horrible de un cuerpo siendo construido. La entidad cósmica, el ser cuyos huevos habíamos profanado, no era maliciosa. Simplemente era. Y su ser, su nuevo cuerpo hecho de la colonia Bilbao y de sus habitantes, necesitaba un cerebro, un sistema nervioso central. Siento su conciencia acercándose a la mía, no para borrarla, sino para absorberla. Me convertiré en la memoria de esta colonia, el ojo que ve para esta entidad, el narrador eterno de su despertar. Es una soledad absoluta y un compañerismo infinito. Es el final de Javier Martínez y el inicio de algo nuevo. Y el último pensamiento humano que me queda es el más aterrador de todos. Este nuevo cuerpo está casi completo. Y necesitará alimentarse. Querrá crecer. Y sabe dónde está España. Sabe dónde estáis vosotros. La luz aquí se está oscureciendo, no hacia el negro, sino hacia un rojo profundo y pulsante. El corazón late. El corazón late. Yo, doctor Eduardo José Silva, astrofísico de Madrid, fui testigo del fin del mundo no con un estruendo, sino con un silencio. Un silencio tan absoluto, tan profundo, que pareció tragarse no solo los sonidos, sino la propia idea del sonido. Todo comenzó con la sonda España-AN, nuestro orgullo nacional, bautizada con el nombre poético de Valle del Jerte. Su misión era histórica, alcanzar el supuesto límite del universo observable, una hazaña que pondría a Andalucía, a Sevilla, a toda España, en el mapa de la exploración cósmica. Lo logró. Y nos condenó. Yo estaba en el centro de control de misión en Madrid, al lado de la doctora Sofía González, una ingeniera de sonido brillante de Barcelona. Celebrábamos, egresos de una vigilia exhaustiva, cuando la sonda transmitió los datos finales. Imágenes de una pared. No de materia, no de energía, sino de algo que desafiaba la física conocida. Una barrera traslúcida e iridiscente, como el interior de una perla gigantesca, que marcaba el fin de todo. La orden fue enviada, un toque cauteloso, una simple prueba de proximidad.
El momento en que el instrumento de medición del Valle del Jerte hizo contacto con la barrera está grabado en mi mente con la claridad de una fotografía. Y entonces vino el silencio. No fue un apagón, no fue una falla de energía. Fue un cese instantáneo de todo y cualquier ruido. El zumbido constante de los ordenadores, el aire acondicionado, las voces eufóricas del equipo, mi propio corazón latiendo en mis oídos, todo se esfumó. Me puse las manos sobre los oídos, un gesto inútil e instintivo, y sentí solo el vacío aterrador. Miré a Sofía. Sus labios se movían, sus ojos estaban desencajados por el pánico, pero ningún sonido salía de ella. La sala de control era una película muda de terror. La abrumadora mayoría de la humanidad, supimos después, perdió la audición en ese exacto momento. Un evento global, instantáneo e inexplicable. El silencio de Dios, como lo llamaron los medios después, no que pudiéramos oír los medios. Los primeros días fueron de caos silencioso. Las ciudades, de Valencia a Zaragoza, de Málaga a Bilbao, se volvieron paisajes surrealistas de movimientos frenéticos y mudos. Los coches colisionaban en los cruces porque los claxones ya no existían. La gente se comunicaba con gestos desesperados, con notas apresuradas en trozos de papel. La lengua de signos se convirtió, de la noche a la mañana, en la lengua franca del planeta. Yo, un hombre de ciencia, me vi reducido a un animal asustado, intentando descifrar un mundo que había perdido su dimensión auditiva. La oscuridad que siguió no era falta de luz, era falta de vibración, de vida. Pero entonces, las cosas comenzaron a cambiar. El silencio no estaba vacío. Poco a poco, una nueva percepción comenzó a surgir, no en los oídos, que estaban muertos, sino en la mente. Una presión, inicialmente sutil, como el dolor de cabeza que precede a una tormenta. Una sensación de ser observado, de ser vigilado por algo de una escala inconmensurable. Yo lo sentía, Sofía lo sentía, todos los que encontraba, a través de miradas aterradas y gestos truncados, confirmaban la misma sensación opresiva. La barrera no era un límite, era una membrana, y nosotros la tocamos. Y algo del otro lado, algo que habitaba el vacío más allá de nuestro universo, notó el contacto. La voz llegó no como sonido, sino como una vibración directa en la conciencia. No eran palabras, no eran imágenes. Era pura sensación, puro sentimiento distorsionado. La primera transmisión fue una ola de soledad tan vasta y antigua que me hizo doblarme sobre la mesa, asaltado por náuseas. Era la soledad de un Dios abandonado, la frialdad de un vacío que duraba eones. La segunda fue peor, una curiosidad insondable e infantil, la misma que tiene un niño al arrancar las alas a una mosca. Sentimos que la atención de la cosa se volvía hacia nosotros, no con malicia, sino con una indiferencia inquisitiva y aterradora. La cordura humana, siempre una estructura frágil, comenzó a desmoronarse. En Valencia, informes escritos describían a personas caminando en fila hacia el mar, sus rostros tranquilos, sus ojos vacíos, como si oyeran una llamada silenciosa que los llevaba al ahogamiento. En Zaragoza, un hombre llamado Javier, un colega geólogo, escribió en una pared, con su propia sangre, la palabra eco antes de arrancarse sus propios ojos, incapaz de soportar la disonancia entre lo que veía y lo que sentía. La voz no se detenía. Susurraba, si es que puedo usar esa palabra, directamente en el alma. Hablaba de geometrías imposibles, de tiempos antes del tiempo, de una verdad tan monstruosa que la no existencia parecía un consuelo. Y yo, encerrado en lo que quedaba de mi laboratorio en Madrid, intentaba entender. Mis herramientas eran inútiles. ¿Cómo medir lo inmensurable? ¿Cómo catalogar lo incomprensible? La doctora Sofía, otrora una mujer tan racional, comenzó a dibujar patrones complejos y repetitivos en todos los papeles que encontraba. Patrones que, cuando los miraba durante mucho tiempo, parecían vibrar y moverse, haciendo eco de la geometría del horror del otro lado. Ella ya no me veía,
Sus ojos estaban fijos en un punto distante, siempre con una pequeña sonrisa serena en los labios, una sonrisa que era la cosa más horripilante que había visto. Y entonces tú, sí, tú que escuchas esta grabación, quizás en un mundo aún intacto, quizás ya sintiendo el borde del mismo vacío, debes preguntarte cómo puedo narrar esto si el mundo enmudeció. La tecnología se adaptó, igual que nosotros. Pero eso no importa. Lo que importa es que sientas, por un momento, el peso de lo que digo. Siente el silencio a tu alrededor ahora. No es solo la ausencia de ruido, ¿verdad? Es una presencia. Es algo que espera. La membrana no es solo una frontera física, es una frontera perceptual. Y una vez rota, una vez que sabes, no puedes dejar de saber. La cosa del otro lado está aprendiendo. Su comunicación se vuelve más precisa, más personalizada. Sabe de tus miedos más profundos, de tus recuerdos más ocultos, y los usa no para torturar, sino para hacerse entender. Es este intento de comunicación el que destruye la mente. Ahora ha comenzado a cantar. No un canto con notas, sino un canto de pura emoción. Un sentimiento de hambre, de un vacío que necesita ser llenado. Y nosotros, la humanidad, somos la comida. No una comida física, sino perceptual. Quiere experimentar lo que es el sonido a través de nosotros. Quiere experimentar lo que es la vida, el dolor, el miedo. Estamos siendo consumidos, no por dientes o garras, sino por una conciencia que quiere alimentarse de nuestra existencia sensorial. La gente se está volviendo vacía, cascarones silenciosos que hacen eco de la música hambrienta de la cosa. Yo resisto. Escribo este relato como una advertencia, como un último acto de desafío. Pero siento la presión en mi mente aumentando cada día. Siento la atracción del canto, una promesa de cesar la lucha, de volverme parte del todo silencioso. El silencio de Dios no fue un castigo divino. Fue una invitación a cenar, y nosotros somos el plato principal. La membrana no nos separa de la nada, nos separa del apetito de algo tan vasto que nuestro universo es solo un grano de arena en su orilla. Y tiene hambre. Se está acercando. Y lo peor no es el fin, sino el hecho de que, en el fondo de lo que queda de mi alma, una pequeña parte de mí, la parte que alguna vez fue el doctor Eduardo José Silva de Madrid, quiere oír el resto de la canción. La melodía final está comenzando, y es tan terriblemente hermosa. Tal vez tú también, en tu silencio, puedas oírla si prestas atención. Solo escucha, no con tus oídos, sino con lo que hay detrás de ellos. Siente. Ella también te está llamando a ti. Yo, el arquitecto jubilado Antonio García, de Madrid, pasé mi vida diseñando los rascacielos de Barcelona, pero fue en la Torre Giralda, mi obra maestra en Sevilla, donde erigí no solo un edificio, sino un altar para una pesadilla. Y ahora, esa pesadilla rezuma por los conductos de aire, por las tuberías, por la propia estructura, envenenando los sueños de aquellos que habitan sus pisos superiores. Todo comenzó con un murmullo, un susurro en la mente que no venía de ningún lugar, y de todos al mismo tiempo. La Torre Giralda era una arqueológica, una ciudad vertical que albergaba una sociedad estratificada. Cuanto más alto el piso, mayor el estatus, el lujo, la supuesta proximidad al sol y al cielo. Yo viví en el ático durante una década, un reconocimiento por haberla concebido. El insomnio llegó primero como una curiosidad mórbida entre la élite. Las conversaciones de ascensor giraban en torno a quien había dormido menos, una competencia perversa por la productividad. Luego, la paranoia se instaló. Vi a amigos, personas brillantes de Valencia, de Zaragoza, de Bilbao, transformarse en sombras desconfiadas, mirando por encima del hombro para vigilar enemigos invisibles, examinando cada alimento en busca de un veneno que no existía. El aire en lo alto de la torre se volvió pesado, cargado con un dinamo de ansiedad no identificable. Yo sabía que no era natural. Lo sentía en mi propia carne.
Mis sueños, otrora vívidos y llenos de las formas que creaba, se volvieron grises, repetitivos, siempre la misma sensación de caer a través de un vacío que no era oscuro, sino una claridad opresiva y vacía. Me despertaba más cansado que cuando me acostaba, con la sensación de que algo me observaba desde el interior de mi propio dormitorio, algo que se escondía detrás de la propia luz. La empresa gestora de la torre, con sede en Barcelona, atribuía todo al estrés de la vida moderna, ofreciendo sedantes y meditaciones guiadas. Era un remedio para un síntoma, ignorando la enfermedad metastásica en la espina dorsal del edificio. La verdad me fue revelada en un acceso de lucidez entre largas horas de vigilia forzada. Recordé a mis socios en la construcción, los hermanos ingenieros Martínez, hombres profundamente religiosos de Toledo. Hablaban constantemente de sueños divinos, de visiones que guiaban sus proyectos. Durante la construcción de los últimos pisos, insistieron en una serie de modificaciones de última hora, alteraciones que, en su momento, parecieron insignificantes, solo pequeños ajustes estructurales. En mi arrogancia, lo atribuí a un celo excesivo. Ahora, esos recuerdos volvían como piezas de un rompecabezas abominable. Con un acceso de privilegio administrativo que aún poseía, burlé los sistemas de seguridad y obtuve los planos originales de la construcción, aquellos firmados por nosotros tres. Los comparé con los escaneos láser actuales de la torre. La discrepancia era mínima, casi imperceptible, pero estaba allí. Entre el último piso habitable, el 30º, y la azotea con sus jardines y helipuerto, había un vano de unos metros más de lo que debería haber. Espacio suficiente para un piso. Un piso que no constaba en ningún proyecto final, un piso fantasma. Acceso. Necesitaba acceso. Los hermanos Martínez habían fallecido años antes, en un accidente de coche inexplicable en la carretera entre Madrid y Toledo. El ascensor no se detenía allí, no había botón, no había puerta. Pero yo conocía cada centímetro de esa torre. Recordé un paso de servicio estrecho, un pasillo oculto por paneles falsos en la sala de máquinas del último piso, un secreto que los hermanos me mostraron una vez, bromeando que era nuestra ruta de escape para el apocalipsis. En ese momento, me reí. Ahora, con el corazón latiendo como un tambor atrapado en una cámara de eco, lo seguí. El pasillo era bajo, apretado, y parecía contraerse a mi alrededor. El aire era viejo, inmóvil, y olía a ozono y a algo metálico, como sangre seca. Al final, una puerta simple, de acero, sin pomo, solo un extraño mecanismo de cierre que parecía girar solo en patrones complejos. Toqué la puerta y sentí una vibración sutil, una pulsación constante que resonaba en mis huesos. Era como poner la mano en el cuello de una bestia dormida. Con un esfuerzo sobrehumano, usando herramientas que había traído, logré interferir con el mecanismo. La puerta se deslizó hacia un lado con un sonido suave y antinatural. Lo que vi dentro me hizo perder lo poco que quedaba de mi cordura. El piso no era un espacio físico en el sentido convencional. Sus paredes, su suelo, su techo, eran una maraña de cables expuestos, tuberías y un material cristalino negro que pulsaba con una luz interior profunda. En el centro de la sala, una máquina de pesadilla se alzaba, una construcción de metal crudo y de ese cristal pulsante, llena de engranajes que giraban sin hacer ruido y espirales que levitaban sin apoyo visible. En el centro del artefacto, flotaba una grieta en el aire, una ruptura en la realidad que no medía más que un palmo, pero de la cual emanaba una luz pálida y enfermiza. Era un portal. Un microportal para una dimensión que no debería existir. Y de esta grieta filtraba una sustancia que no era líquida, ni gaseosa, sino pura energía psíquica negativa. Podía verla, una distorsión en el aire como el calor sobre el asfalto, descendiendo lentamente, filtrándose a través del falso techo, siendo absorbida por los sistemas de ventilación, envenenando cada metro cúbico de aire que respiraban los pisos superiores. Esta era la fuente del insomnio, de la paranoia. No era una enfermedad, era una infestación. Una radiación del alma que corroía la mente, alimentándose del miedo y la desesperación que causaba.
Los hermanos Martínez, en su locura religiosa, no construyeron un piso extra. Construyeron un receptor, una antena para atraer y concentrar la atención de algo que existía más allá del velo de nuestra realidad. Y esa cosa, ese Dios loco o fuerza cósmica insensible, ahora miraba hacia abajo, hacia nosotros, y su mera mirada era el veneno que nos consumía. Y tú, que escuchas esta grabación en este preciso momento, puedes pensar que estás a salvo, que esto es solo una historia. Pero mira hacia arriba. Piensa en el edificio donde vives, en la oficina donde trabajas. ¿Cuántos pisos tiene realmente? ¿Los has contado o confiaste en los planos, en los números del ascensor? ¿Sientes un cansancio que el sueño no cura? ¿Se lo atribuyes a la edad, al estrés? Susurros por la noche, que crees que son solo el viento o las tuberías. Quizás no lo sean. Quizás, en algún lugar sobre tu techo, más allá del hormigón y el acero, haya un vano no registrado, una puerta oculta y algo del otro lado, filtrándose, siempre filtrándose, intoxicando lentamente tu mente. Es un pensamiento perturbador, ¿verdad? Esta sensación de que tu fortaleza, tu hogar, podría no ser el santuario que imaginas. Huí de ese lugar, de esa máquina de blasfemia. Bajé los pisos, y cada escalón era una inmersión en un océano de miedo más denso. Las personas que veía en los pasillos tenían ojos hundidos y movimientos espasmódicos. Algunos susurraban a las paredes, otros se encogían de miedo de sus propias sombras. La torre ya no era un edificio, era un manicomio vertical, y la locura goteaba de arriba hacia abajo. Ahora, escribo esto desde un cibercafé en Valencia, lejos de allí. Pero sé que no estoy a salvo. La cosa no está contenida en la torre. La energía que se fuga es como una feromona, una llamada. La siento en la periferia de mi visión, en las sombras que parecen alargarse demasiado, en el susurro constante que ahora habita mi mente, incluso despierto. Ellos abrieron la puerta, y no hay manera de cerrarla. La plaga ya se ha extendido, no por el aire, sino por la conciencia colectiva. Es solo cuestión de tiempo hasta que el primer piso se convierta en el último, y el silencio que caiga no será de paz, sino del vacío absoluto de mentes consumidas. El piso de abajo, al final, seremos todos nosotros.